Bien, seguimos en el cuarto video de despertarte. Ahora vamos a apoyarnos con un gráfico, el gráfico del que le estuve hablando antes, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar con un concepto que tiene que ver con integrar esa perspectiva de la que estábamos hablando, del eje X, que sería el eje lineal del tiempo, del paso del tiempo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del ejemplo, de cuando yo hablo acerca de mi origen, de dónde vengo, de mi familia y demás? De ese origen de pasado y hacia dónde me proyecto en el futuro, esa conciencia, esa perspectiva de la vida. Y vamos a incorporar también el eje del ser, el eje del no tiempo, el eje Y, ese eje que está de forma vertical, que lo vinculamos al plano Y en un eje de coordenadas, y ese eje va a tener que ver con que el origen, en realidad, de toda la existencia, no está en el tiempo, en el paso del tiempo, en el pasado, sino que está en un punto hiperconvergente, en un punto cero, en un punto central, desde donde, inclusive desde la teoría del Big Bang, se explica como desde un centro, desde una nada, se genera toda una existencia. Bien, entonces, para hablar un poco de lo que sería observar desde esa perspectiva global de no tiempo y de eje cero, que son palabras complejas, y yo ya les estuve explicando que no vamos a buscar una comprensión mental de todo esto, sino simplemente nos vamos a dejar llevar si es que resonamos con esto que yo estoy explicando. No necesito entender, simplemente me voy dejando llevar y en el correr de la explicación y de los encuentros, poco a poco, después van a ir cayendo las fichas y uno va a empezar a encontrarle el sentido. Bien, les voy a mostrar una imagen que ayuda un poco a ver esto, de estas dos perspectivas de las que hablábamos. Acá dice que cuando percibo linealmente, o sea que cuando percibo desde el eje de X de abajo del tiempo, el horizontal, accedo a ver una sola realidad, una sola porción de la realidad. Miren este ejemplo del elefante. Esa gente que está observando ese elefante desde distintas perspectivas, lo que hace es mirarlo de una forma lineal, solo desde ese punto particular. Entonces, cada uno lo va a ver de determinada forma. Por ejemplo, están con los ojos tapados, ¿verdad? En ese ejemplo. Uno, el que está en la parte de la cola, lo toca y dice, esta realidad, esto que estamos describiendo sin los ojos, es una soga, porque toca la cola y para él es una soga. El que está al lado de una de las patas del elefante lo toca y dice, esto es un tronco, es el tronco de un árbol. Luego el que está en la parte de la panza lo toca y dice, esto es una pared. Y así sucesivamente. Entonces, cuando se quitan las vendas de esas personas en esta historia tan metafórica, se dan cuenta que estaban hablando de una misma cosa, que en realidad, como la estaban viendo desde perspectivas particulares sueltas, sin poder integrar el conjunto de todas esas visiones, estaban quedando solamente con una partecita de la realidad. Que tenían razón todos, pero en realidad más completa era la respuesta del conjunto de todas sus experiencias. Entonces, ahí es donde vamos a incorporar este gráfico del que estuvimos hablando en los otros videos. Yo hablaba mucho de este punto de acá, que es el que nosotros no solemos tomar en cuenta. Recuerda, nosotros nos movemos siempre en este X, en este eje de experiencia. Yo vengo desde acá y demás. Bien, ahora, este punto de acá es un punto desde donde estamos nosotros graficando de alguna manera en una dimensión de un dibujito, imagínense lo limitado que estamos, cómo se genera toda la existencia y ese punto de vacío que se expande, se libera y se abre un cono espacio-temporal. Ahora le voy a mostrar, por otro lado, otros dibujos que van a ayudar a comprender esto de lo que es una apertura temporal, ¿sí? Lo vamos a ver en el siguiente video. Gracias.